Bien, iniciamos el trabajo de hoy con el tema de aplicaciones o consecuencias de la ley de gravitación universal que estamos tratando. Ustedes recuerdan, en la clase anterior hablamos de que esta ley, a ver, están llegando ahorita dos personas, veamos de quién se trata, Tyron Vera y Luis Torres. Ya, vamos a chequear esto. Eso ponemos como tema, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes que vimos la ley de gravitación universal analizada por Isaac Newton en su tiempo, ¿no? Y hay una reflexión. Las fuerzas gravitacionales entre los cuerpos situados sobre la superficie terrestre son completamente despreciables. Está llegando Ferrín también, debido a que el valor de la constante que se muestra es sumamente pequeño. Entonces, los efectos de esta ley se notan en cuerpos de dimensiones consideradas grandes, como la dimensión de los planetas o de satélites naturales. En la superficie terrestre, pues esta fuerza gravitacional no se nota. En todo caso, si hablamos de situaciones en las que se manejan cuerpos sobre la Tierra, se considera como fuerza gravitacional al peso del cuerpo, o sea, el producto de la masa por la gravedad. Y solo aplicaremos esta ley de la gravitación universal cuando tratemos problemas en las que se pueden considerar dimensiones muy grandes como la de los planetas. Recuerde, la constante de gravitación tiene el valor de 6,67 por 10 a la menos 11, es un valor muy pequeño. Las unidades que allí se presentan son newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Tenga en cuenta siempre esta reflexión. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente lámina y nos habla de otras consecuencias. Se puede utilizar la ley de gravitación universal para determinar la masa, por ejemplo, de la Tierra. Para ello, pues se iguala el peso de un cuerpo que está localizado en la superficie con la fórmula que estableció Newton para la fuerza gravitacional. ¿Cómo se explica allí en la lámina? mg igual a g por m de la masa pequeña por m que se refiere a la masa de la Tierra dividido para el radio de la Tierra, que está estimado en 6.370 kilómetros aproximadamente. Un radio promedio, porque usted sabe que la Tierra no tiene la forma de una esfera, es de un geoide, ¿no? Un ovoide, digamos, ¿no? Bien, en todo caso, o elipsoide. Allí está cómo se obtiene la masa de la Tierra. Y tenemos una respuesta de 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Al imaginarnos esa cantidad, pues estamos hablando de un poco más de 5, sería cuatrillones de kilogramos, ¿no? Porque está 10 a la 24. Entonces es para que ustedes piensen que no se utiliza una balanza para medir la masa de la Tierra, pero sí la ley de la gravitación universal. A través de esa ley se puede determinar en forma indirecta o mediante cálculo la masa de la Tierra. Está aproximadamente 6 cuatrillones de kilogramos. Otras consecuencias. Se puede utilizar la ley de gravitación universal para determinar el valor de la gravedad en un punto determinado de la Tierra. Solo se necesita saber en ese punto que usted está haciendo el trabajo de medición cuánto vale el radio de la Tierra. Y ahí se muestra en la figura un radio polar, por ejemplo, y el radio ecuatorial. Esos dos radios no son iguales. Y se muestra que tiene, por ejemplo, 6.357 kilómetros en los polos
y 6.378 kilómetros en la línea ecuatorial. Eso me permite, utilizando la fórmula que está indicada allí, que se la deduce de la ley de gravitación universal, que la gravedad es la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido para el radio al cuadrado de la Tierra. Y entonces ahí usted puede encontrar la gravedad en los polos, que da 9,83, y en la línea ecuatorial un poco menos, 9,78 metros sobre segundo cuadrado. En los problemas que hemos desarrollado siempre donde trabaja la gravedad, se le considera como 9,8, pero ese 9,8 es como un promedio de las gravedades que puede existir en la superficie de la Tierra. Entonces, la forma de calcularla es a través de la ley de gravitación universal. Respecto a la forma de la Tierra, ahí estamos hablando de que no es una esfera, es un geoide. Y lo que más se aproxima al geoide es un elipsoide. O sea, proviene de una figura plana que se llama elipse. Las partículas de la Tierra situadas cerca de la línea ecuatorial tienden, por efecto del movimiento, a alejarse del eje, ¿no? Por la gran velocidad. Y esto explica por qué la Tierra, que pudo ser esférica en su nacimiento, es ahora un elipsoide achatado en los polos. Si alguien le pregunta, ¿por qué considera usted que la Tierra es achatada en los polos? Es porque ésta efectúa a gran velocidad un movimiento de rotación y las partículas que están cerca a la línea ecuatorial pues tienden siempre a alejarse, ¿sí? Y en cambio las partículas que están en el eje polar, ¿no?, se mantienen lo más cerca posible al centro. Eso es la idea de por qué a esta edad que tiene la Tierra se presenta un achatamiento en los polos, debido a la gran velocidad que tiene el movimiento de rotación y que las partículas que están cercanas a la línea ecuatorial pues siempre tienden a alejarse del centro. Respecto a las mareas, ustedes han escuchado hablar cuando van a la playa de marea alta y marea baja y nunca se han puesto a lo mejor a analizar por qué se da este fenómeno. Se da este fenómeno porque la luna ejerce fuerza de atracción gravitacional sobre la Tierra y en el momento en que la luna se acerca a la parte líquida, ¿no?, en este caso de los mares, esta atracción se evidencia o se puede visualizar en el momento en que el nivel de las aguas sube. Entonces eso significa que la luna está cerca, haciendo una fuerza de atracción gravitacional. Por eso es que se ve que hay marea alta. Y cuando baja, cuando ya la luna pasa, como esta gira alrededor de la Tierra, pues pasa de esa posición que está cercana a los mares a la parte sólida, ¿no? La parte terrestre, sólida. Y entonces ahí ya deja de actuar la evidencia, ¿no? Pero sigue haciendo la fuerza gravitacional. Correcto. Entonces, la Luna ejerce atracción sobre la Tierra y la Tierra también ejerce atracción sobre la Luna. También el Sol y todos los otros planetas ejercen atracción por efecto de la aplicación de la ley de gravitación universal descubierta por Isaac Newton. Recuerde eso. El movimiento de la Luna y satélites artificiales. La Luna pues es un satélite, pero este es un satélite natural. Y los otros planetas también tienen satélites naturales. Por ejemplo, Marte tiene dos satélites naturales, Deimos y Phobos. En todo caso, se lo considera a los satélites como una masa que gira con respecto a la otra masa central, que en este caso es la Tierra, por ejemplo, hablando de la Luna como satélite y la Tierra, en una trayectoria circular que satisface la siguiente ecuación. Allí hay una ecuación que ha igualado la fuerza gravitacional entre las dos masas con la fuerza centrípeta, ¿no? Porque al girar en órbita circular alrededor de la Tierra,
la Luna ejerce fuerza de atracción gravitacional y también se aplica una fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, por eso es que allí las dos cosas son iguales, la gravitacional con la centrípeta. Lo mismo ocurre con los satélites artificiales. Una vez que ya están en órbita, se puede aplicar la misma fórmula. Una velocidad orbital de un satélite artificial puede calcularse. Ahí está descrita cómo calcularlo. En la imagen, usted ve M minúscula es la masa del satélite y M mayúscula es la masa del planeta. La distancia entre las dos masas se la ha considerado como, simbólicamente se ve allí, una distancia R minúscula. Y la R mayúscula, en cambio, es el radio de la Tierra. De tal manera que la altura a la que se encuentra el satélite, que sería desde la superficie al satélite, llamamos H, y la distancia total por la suma del radio de la Tierra más esa altura. Considerando eso, pues, usted puede obtener una fórmula que permita calcular la velocidad orbital del satélite artificial. Y en la lámina se explica por qué un satélite se mantiene en su órbita. Solamente cuando la relación entre la aceleración centrípeta y la aceleración de la gravedad, o gravedad simplemente, cumple con esa igualdad. Aceleración Profe, centrípeta ¿cuál sobre sería gravedad. la consecuencia, o sea, cuál sería Y la causa de que ese satélite se salga de órbita? si se sale de órbita es porque ha perdido, digamos, el velocidad, o sea, ha dejado de moverse. Entonces ahí se puede precipitar. ¿Y ¿Sí? cómo se llama la velocidad que pierde? Eso ya es problema del artefacto, ¿no? Entonces, a veces hay choques con otros cuerpos que están en el espacio, entonces ahí pierde velocidad. Entonces puede precipitarse. Entonces son accidentes que se pueden dar. Creo que en el Ecuador ya se dio uno de esos, ¿no? El primer satélite que se fue destruido porque chocó con otro cuerpo del espacio. Entonces son accidentes que pueden ocurrir, o bien sale de la órbita o bien pierde velocidad y se precipita. Entonces nadie está exento de los accidentes. En todo caso, todo esto es calculado. Todo eso es calculado mediante fórmula física. Ustedes ven que las naves espaciales o los satélites en este caso no son colocados al azar, son determinados mediante cálculos. Inclusive, para poder colocarlos a una altura necesaria, tienen que determinar con qué velocidad son expulsados hacia el espacio para que queden en órbita con una velocidad orbital establecida. En todo caso, vamos a ir viendo algunos problemas que mencionan este tipo de cosas. Muy bien. Una demostración de cómo sale esta fórmula se explica allí en esa lámina, ¿no? Hay una masa de un satélite artificial y que está a una distancia R del planeta Tierra o de algún otro planeta, ¿no? Me refiero al planeta Tierra porque no tenemos datos científicos que se haya operado con satélites artificiales en otros planetas. En todo caso, mencionamos lo que ocurre acá en la Tierra. Y ahí está una deducción matemática de cómo llegar a obtener esa fórmula de la velocidad orbital que se mencionó en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, cómo obtener esa fórmula es utilizando la ley de gravitación universal y también la fórmula de aceleración centrípeta, que nace de la fuerza centrípeta, ¿no? Ahí está explicado. Hasta ahí la presentación del día de hoy. Vamos a pasar a la pizarra virtual para desarrollar algunos ejercicios con el resto del tiempo que nos queda. Entonces, pasamos a la pizarra virtual. Y vamos a colocar ahí un título. Profe, el tema sería Gravitación universal, el tema general. Problemas referidos
a gravitación universal. Claro, eso implica las leyes de Kepler, la ley de Newton y lo que estamos viendo de la consecuencia o aplicaciones. Entonces ponemos el texto del primer problema. Dice lo siguiente: si la distancia entre la Tierra y el Sol es 1,5 por 10 elevado a la 11 metros y entre Marte y el Sol 2,24 por 10 elevado a 11 metros. Hay una pregunta: ¿cuántos días tardará Marte en describir una órbita del Sol alrededor del Sol? Alrededor del Sol, ahí está completa la idea. Bueno, mire ese texto del problema, ¿no? Ya nos ubica con masas y distancias muy grandes, ¿no? Entonces ahí tenemos que referirnos a la ley de gravitación universal o a las leyes de Kepler. Kepler fue el primero que hizo los estudios, ¿verdad? Entonces vamos a considerar eso. Vamos a colocar datos. Vamos a colocar estos datos y representarlos con la simbología correspondiente. Hay una distancia que le vamos a llamar R1, la R minúscula, R1. La primera distancia que corresponde a una distancia entre la Tierra y el Sol, que es de 1,5 y por 10 a la 11, dicen, por 10 elevado a la 11 metros. Bueno, ahí hay otra distancia que vamos a llamar R2. R2. Y nos dicen que este vale 2,24. Claro, Marte está más lejos, ¿no? Por eso es 2,24 y el otro es 1,5. Es para ir relacionando y reflexionando hasta de los datos, ¿no? Si están bien, ¿verdad? 10 a la 11 metros. ¿Qué otros datos tenemos? No nos dice el problema, pero sabemos nosotros que el periodo de la Tierra, o sea, el periodo 1, es de un año. O sea, ¿cuántos días son? 365 días aproximadamente. Eso es el periodo que emplea la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. 365 días, eso es un valor aproximado, porque lo exacto es 365,25.
Ustedes recuerdan que cada 4 años aparece un día más, y le llaman año bisiesto, pero no es porque ese año es más largo, sino que cada 4 años las 25 centésimas, ¿no?, se van sumando y ya se hace un día más, porque el periodo exacto es 365,25 días. Y nos pregunta el periodo 2. El periodo 2. Muy bien. Entonces tengo las distancias del planeta, de cada planeta al Sol, y tengo el periodo de la Tierra, que es conocido, y me piden el periodo que emplea Marte en dar una vuelta alrededor del Sol. Entonces vamos a hacer los cálculos. Al menos empezamos a establecer una fórmula. A ver, la tercera ley de Kepler utiliza periodo elevado al cuadrado igual a K por R al cubo. Esto correspondía ¿a quién? Tercera ley de Kepler. Para que se ubiquen, ¿verdad? Ley de Kepler. Bien. Que fue reconocida después por Newton, ¿no? Bien. Esta ley nos habla de una proporcionalidad. Entonces se puede escribir también, la misma ley se puede, para los matemáticos, esto es fácil, ¿no? A ver, también la misma ley se puede escribir de otra manera. En vez de utilizar la constante K, escribe dos relaciones. En este caso, el periodo 1 al cuadrado sobre el radio 1 al cubo debe ser igual al periodo 2 al cuadrado dividido para el radio 2 al cubo. Y está diciendo lo mismo que la tercera ley de Kepler, es otra forma. Es la misma ley expresada en otra manera. Pero esta segunda forma me permite calcular ya el periodo 2. Entonces, de aquí, lo que voy a hacer es despejar el periodo 2 al cuadrado. Y entonces me va a quedar periodo 1 al cuadrado por el radio 2 al cubo dividido para el radio 1 al cubo. Y ya tengo allí la fórmula para hallar el periodo 2, ¿no? Porque lo que toca ahí es reemplazar, hacer las operaciones bien hechas, bien procesadas, y tenemos el periodo 2. Bueno, por ahora vamos a quedar ahí porque se agotó el tiempo y tengo otra clase. Lo dejamos por ahí para continuar después. Pero ya tenemos la ruta, ¿verdad?